Katsuhiro Harada, la mente detrás de Tekken, acaba de fundar un nuevo estudio independiente llamado VS Studio, anuncio que ha generado gran expectativa y mucha especulación. Sin embargo, en una entrevista, o mejor dicho varias, él mismo nos habla de qué podemos esperar de este nuevo estudio y cuáles fueron sus motivaciones para su regreso, por llamarlo de alguna forma, a la industria de los videojuegos, y qué expectativas hay para el futuro. Y con todo esto, dejemos de especular y veamos realmente qué información hay sobre esta noticia. De entrada, hay un video de presentación donde el mismo Harada nos habla de que el nombre hace referencia a muchas cosas, aunque en esta entrevista a Famitsu él mismo menciona que principalmente se refiere a Video Game Software, pero que estaba bien que el término Versus se relacionara con él y su estudio, por lo que ahora lo llamaremos Versus Studio, por cuestiones de practicidad, el cual nace de la cooperación con SNK, aunque es importante resaltar que Harada dejó muy claro que no es una filial al 100%, se mantiene como un estudio independiente, pero bajo el paraguas de SNK, y de hecho sus oficinas se encuentran dentro del mismo edificio de SNK en Tokio. Dicho de otro modo, se mantiene como parte del grupo SNK a través de la Electronic Gaming Development Company, o EGDC por sus siglas en inglés, de Arabia Saudita, que es la empresa matriz que financia a SNK. Harada quiere mantener independencia creativa, pero aprovechar recursos compartidos como tecnologías y espacios. ¿Qué lo llevó a tomar esta decisión? Él mismo explica que tras dejar su antigua empresa, Bandai Namco, y pensar en qué haría después, recibió una invitación de los inversores de SNK y del propio grupo SNK. Él comenta: aunque varias compañías y personas también me contactaron, decidí unirme a SNK porque quería dedicarme exclusivamente al negocio de los videojuegos. Siempre he sido fan de esta empresa y conozco a Oda desde hace tiempo. Incluso colaboramos juntos en el pasado y hablamos de que algún día queríamos trabajar en algo juntos, mucho antes de que existiera este estudio. Además, conversé con el EGDC y escuché su visión para el futuro. Me di cuenta de que coincidía con la visión que yo tengo sobre los videojuegos y por eso dije, quiero hacerlo. Así nació la decisión de fundar este nuevo estudio, por lo que la relación con Oda y la visión con el EGDC sobre el futuro de los videojuegos fueron clave para aceptar esta propuesta. Y hablando de la estructura que tendrán, mencionó que busca tener un rol más activo. En sus propias palabras dijo: de ahora en adelante mi posición será la de presidente y director ejecutivo de Versus Studio, pero al mismo tiempo quiero involucrarme directamente en la creación de juegos, como cuando estaba en mis 20s o 30s, y desarrollar junto al equipo. Creo que mi rol será mucho más cercano al de un desarrollador que en los últimos 10 años, volviendo de alguna manera a mis orígenes. Sin embargo, aclaró que, aunque busca crear juegos competitivos de jugador contra jugador, no necesariamente se refiere a un juego de peleas, ya que incluso habló de que planea explorar juegos VR. Busca retomar la pasión de los equipos de desarrollo en los 90s, con el objetivo de volver a las raíces del desarrollo puro, mezclando la experiencia de veteranos con la energía de las nuevas generaciones, ya que él mismo considera que la principal fuerza está en los veteranos de la industria, con todo y que estén cerca de su jubilación. Sin embargo, busca que la experiencia vaya de la mano con nuevos talentos, para de esa forma crear las mejores experiencias creativas posibles. Su lema: más allá de la tradición, elaborado a la perfección. Esto describe su deseo por dar el máximo esfuerzo en cada juego creado, manteniendo un enfoque vanguardista. De esta forma evitan pensar en escalas y hablar de juegos AAA o indie. No, más bien buscan la perfección, independientemente de la escala del proyecto. Por otro lado, Harada planea seguir en contacto con los jugadores y escucharlos, ya que considera que es un buen recurso como fuente de inspiración, aunque también reconoce que su edad y el tiempo son factores predominantes y busca dejar un legado con proyectos que reflejen su pasión original. Él comenta: me queda poco tiempo como creador, quiero aprovecharlo para hacer lo que realmente deseo. Y es muy interesante ver la forma en la que abordó este tema, ya que cuando se le preguntó cómo planeaba usar su experiencia en este nuevo estudio, él dijo:
El conocimiento y la experiencia son importantes, pero si te dejas llevar por la experiencia de éxito hasta ahora, no podrás responder de inmediato cuando salga una nueva tecnología o algo que nunca hayas visto en esta industria. Tenemos que cambiar nuestros valores y actualizar cada vez más nuestros pensamientos. El desarrollo de videojuegos en sí es una tecnología, así que es importante actualizarnos a medida que evoluciona. También se le preguntó si colaboraría con SNK en sus futuros proyectos como Samurai Shodown, King of Fighters o Fatal Fury, a lo que su respuesta fue muy sencilla al reconocer que aún no ha decidido nada. En todas las ocasiones que se le preguntó sobre cuál sería su relación con SNK, Harada mencionó que es muy temprano para hablar del tema, aunque no descarta que haya cooperación constante debido a que ahora serán muy cercanos. Incluso se le preguntó a Oda si le pedirían consejo a Harada en alguno de sus proyectos, a lo que Oda contestó: puede que sí, en el aspecto de compartir conocimientos y crecer mutuamente. Mientras que Versus Studio aún es joven, queremos que SNK brinde apoyo en la parte de infraestructura. En cierto punto se le habló a Harada sobre su influencia dentro del estudio y cómo esto podría impulsarlo, al grado de que tentativamente se pensó que se llamara Harada Studio, a lo que contestó: entiendo que al llevar mi nombre, con solo verlo se capte de inmediato la filosofía y se reconozca rápidamente su carácter. Sin embargo, yo no construí los juegos únicamente con mi propio esfuerzo. Fue gracias a la colaboración de muchas personas que pude hacer todo esto, en un entorno sumamente afortunado. Y por lo visto, esta sigue siendo su mentalidad para Versus Studio, seguir construyendo en un entorno de colaboración y cooperación mutuas, volviendo a los orígenes de la creación de videojuegos que predominaba en los 90s, donde todos se sentían libres de crear algo sin la presión de una industria saturada, como la que vivimos hoy día. Versus Studio será independiente, con absoluta libertad creativa, en donde Harada pueda crear todo aquello que siempre ha deseado. Sin embargo, también mencionó que debemos esperar hasta el 2027 o 2028 para conocer sobre sus nuevos proyectos, por lo que todavía queda mucho por planearse. De hecho, durante toda la entrevista, Harada se mantuvo muy al margen y se limitó a hablar de lo poco que hay sobre la mesa, tanto por lo prematuro del anuncio como por cuestiones de privacidad. Esta es sin duda una de las noticias más inesperadas del momento, de la cual todavía no tenemos mucha información, y tomó a todos por sorpresa, pero viniendo del mismísimo Harada, nos deja un panorama bastante alentador para el futuro, ya que estamos hablando de una de las figuras más sobresalientes y visionarias de esta industria, y por lo mismo es prácticamente garantía de calidad. Por lo que conviene echar un ojo a estas últimas palabras que dijo Harada, hablando de los distintos retos que involucra crear un nuevo estudio. Al permanecer mucho tiempo en una empresa, tu asiento se va fijando cada vez más y las expectativas hacia ti también se vuelven más rígidas. Eso se convierte en una carga que llevas precisamente por haber continuado tantos años en un mismo lugar. Es un papel en el que cargas con mucho equipaje. Ahora he dejado esa carga a un lado por un momento y voy eligiendo qué parte de ese equipaje volver a cargar mientras avanzo hacia adelante. Por eso, aunque es difícil y hay muchas cosas tediosas, es un camino y un equipaje que elegí por mi propia curiosidad, así que estoy disfrutando avanzar, con un cambio en mi estado de ánimo. Si hay personas que compartan mi pasión y curiosidad, me encantaría que hiciéramos juegos juntos.